Y para analizar precisamente el impacto que podría tener en México y la recuperación del peso, nos acompaña como cada 15 días Guillermo Abumrad, director de estrategias de mercado de Finamex. ¿Qué tal, Guillermo? Bienvenido. Gracias, aquí estamos a tus órdenes. Gracias, pues cuéntanos qué impacto podría tener esta depreciación del yuan en México. Pues fíjate, lo más interesante ver aquí es que, como tú dices, hoy en la mañana el yuan llegó a su nivel mínimo y el peso de hecho tuvo una apreciación. Entonces sentimos que realmente lo importante es ver qué tanto podría depreciarse hacia adelante el yuan. Como sabes, el tipo de cambio en China es manejado por las autoridades financieras ahí y sabemos prácticamente que no le conviene a esa autoridad mandar una señal de que va a seguir depreciando la moneda porque entonces tendría salidas importantes de capital. Y si vemos un análisis un poco más largo, por ejemplo, si vemos la moneda desde que empezó esta depreciación, ¿no? Inclusive la del peso de 13 a la fecha de junio de 2014, el yuan se ha depreciado 8%. Mientras que el resto de las monedas asiáticas, con las que dirías que tendría más competencia China, se han comportado igual, entre devaluaciones entre 8 y 11%. Entonces, no está muy diferente el yuan de lo que serían las monedas asiáticas. Entonces, pensamos que a lo mejor de aquí en adelante una devaluación adicional de 2-3% sería lo que estarían buscando. Y realmente pues ya no tendría mucho impacto con México. También se han dado cuenta que no van a impulsar mucho las exportaciones China, que es lo que generó toda esta preocupación, dado que todo el mundo está débil y todo el comercio internacional está débil. Entonces no lo van a lograr haciendo una devaluación y realmente sería buscar ponerse otra vez al corriente con el resto de las monedas asiáticas, que como decíamos no es mucho lo que le falta. Entonces, bueno, esto que mencionabas de que el gobierno manipula precisamente su moneda para no dejar caer pues el apoyo a las exportaciones, entonces podríamos esperar ya en los próximos meses, podría decirse así, antes de que acabe el año, una estabilidad en el yuan. Sí, te digo, pensaríamos que a lo mejor está retrasado 2-3% con respecto al resto de las monedas asiáticas y es lo que buscaría el gobierno, irlo devaluando poco a poco. Digo, el riesgo es de que si se percibe que van a querer hacer un poco más de esa devaluación, entonces tendrían problemas de salidas de capital que tendrían que defender y perderían reservas, que es lo que les pasó el año pasado. Entonces yo creo que aprendieron la lección y realmente no lograron aumentar las exportaciones. Entonces pensamos que no habría un riesgo para el peso de contagio de una devaluación adicional del yuan. Bien. Por otro lado, Guillermo, me gustaría tocar el tema del discurso del vicepresidente de la Fed, Stanley Fischer, que va pues a tono del de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, de apoyar la alza de las tasas de interés de manera gradual. Fíjate, es muy interesante esos discursos porque fueron realmente muy teóricos, o sea, realmente no mandaron ninguna señal de cómo van a reaccionar en las tasas en diciembre. La expectativa del mercado de la nuestra en Finamex es de que viene un alza de 25 puntos base en diciembre. Realmente fue en la sesión de preguntas y respuestas cuando le preguntaron a Fischer que sí, cómo veía el alza de tasas próximo y dijo que bueno, que no convenía dejar que la economía se sobrecalentara porque pues, habría riesgos después para tener que subir las tasas y la inflación se podría ir, ¿no? Entonces realmente nos dio una señal de que sí apoyaría un alza de tasas en diciembre. El discurso realmente fue, como te decía, muy teórico, más bien fue hablar de por qué la tasa de equilibrio a la que aspiraría la Fed, no necesariamente en diciembre, sino en los próximos años, ya va a ser mucho más baja de la que era anteriormente. Explicó las razones, ¿no? Porque ya no hay innovación, ya no hay productividad, la gente está haciendo más, está envejeciendo la población, entonces todo esto va en contra del crecimiento económico y por eso la tasa de interés tiene que ser más baja. También se refirió a que las tasas son bajas en el resto del mundo y eso también le afecta a Estados Unidos. Y un poco el mensaje fue muy parecido al de México, que la política monetaria sola pues no puede impulsar el crecimiento. Claro. Y se requiere de la política fiscal, aunque el problema que tienen ahí es al revés al nuestro, ¿no? Aquí Banxico es de subir tasas y restricción fiscal, allá pidió más bien impulso fiscal, entonces totalmente al revés de cómo estamos nosotros. Claro, este discurso, ¿cómo impacta a México, Guillermo? Sabemos que, bueno, se ha hablado de que nuestro país, bueno, el Banco de México podría elevar sus tasas después de que se diera, pues, los resultados de las elecciones de Estados Unidos y también en sintonía con la Reserva Federal. Entonces, estos discursos, ¿cómo impactan a nuestro país en estos momentos?
Fíjate, yo creo que es muy importante y como empezaste tu sección de que el peso se ha apreciado 10 centavos el día de hoy, realmente lo que nosotros nos estamos preguntando en Finamex es por qué el tipo de cambio no está más apreciado todavía. Si tú te recuerdas el 6 de septiembre, cuando empezaron a salir las encuestas que favorecían a Trump, el tipo de cambio estaba en 18.30 y se fue derechito hasta los 20 pesos por dólar. Y ahí, bueno, pues la probabilidad de que ganara Trump pasó de 15%, subió a 30%. Y hoy día ya está, después de los dos debates, en 10%. Entonces el tipo de cambio en México debería estar mucho más bajo. Como decíamos, hay una expectativa de que la Reserva Federal suba la tasa, pero también Banxico respondería igual. En este mismo lapso, bueno, pues vimos la depreciación de la moneda de Inglaterra, y también vimos un alza de precios del petróleo que sería favorable para el peso. Pero entonces, si pones todo junto, que Banxico ya respondió subiendo la tasa, que el precio del petróleo subió 4%, $4, que la probabilidad de que gane Trump incluso hoy es más baja que cuando estábamos a 18.30, el tipo de cambio debería estar, a nuestro juicio, mucho más apreciado de lo que está ahora. Entonces, lo que nos queda es de que realmente los inversionistas están más concentrados en los factores internos que en los factores externos, ¿no? Entonces, recordando, por ejemplo, las últimas minutas de Banco de México, ellos se refirieron como factores internos, muy claro, bueno, pues a la preocupación de las finanzas públicas, que este jueves, pues, bueno, vamos a tener la aprobación de la ley de ingresos, a Pemex, ¿no? No sé si te acuerdas cuando se estrenó el secretario de Hacienda, dijo, bueno, aquí presento el presupuesto, pero el plan de negocios de Pemex 2017 viene hacia adelante, o sea, se va a presentar después. Y bueno, pues ya pasó más de un mes y no lo hemos visto. Yo creo que es uno de los factores internos que está pegándole a México. Y también otro que es muy importante, incluso nosotros en Finamex bajamos el crecimiento de México, ¿no? En este último mes hubo varios analistas que están bajando, incluso el Fondo Monetario. Nosotros ya para este año estamos esperando que crezca la economía 1.9 y el año que entra 2.1. Entonces, sí hay que estar viendo ahí que los factores internos que hemos mencionado, pues no se corrigen nada más con alzas de tasas, ¿no? Ahí sí tendría que, ya le pasamos la bolita a la política fiscal y hay que estar viendo qué reacción tendrían las calificadoras, ¿no? Bien, pues muchas gracias, Guillermo. Estamos muy pendientes, por supuesto, este miércoles el debate también entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, que sin duda, pues eso nos llevará a ver movimientos en el tipo de cambio. Muchas gracias, Guillermo Abumrad, director de estrategias de mercado de Finamex. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.